hoy quiero hablar de el YESET al riesgo país, la urgencia de prepararnos para un terremoto. Quiero iniciar hablando de este funesto día que para la República Dominicana creo que quedará en la historia, ese 8 de abril, en donde todos los dominicanos nos despertamos con la trágica noticia del desplome de la discoteca YESET. Muchos de los que lamentablemente perdimos personas en esta terrible situación, creo que no nos vamos a olvidar nunca. Todavía hablar del YESET se nos es así, el corazón como que se nos llena de esa tristeza que creo que fue la misma que sintió todo el país. Pero lamentablemente pasan cosas diferentes en el país, otras tragedias, otras noticias, y la gente como que poco a poco va, yo diría que hasta olvidando, podríamos decir, la situación que pasó en el YESET. Y esta situación del YESET dejó al descubierto muchas cosas. La falta de una legislación integral, única, para la supervisión de obras de uso masivo, que fue lo que nosotros pudimos ver, también las penas que se establecen para los casos de negligencia, también las demandas, las posibles demandas en caso de estas situaciones que pasan, de estas tragedias, pero también a eso le sumamos algunas situaciones que se han dado con la infraestructura de lugares como, por ejemplo, Multimuebles en La Vega, que tuvo un desplome también por fallas estructurales, el paso a desnivel de la 27 con Gómez, que también vimos con preocupación esta situación en donde hubo un saldo complicado de personas. Mírenlo ahí, donde está También hemos hablado últimamente, no hace poco, sobre la falla en el puente de la 17, que se habló, incluso me parece que fue cuando inició la Semana Santa, que se habló del cierre del puente para poder darle mantenimiento. También vimos, me parece que el elevado de la 27, me parece que por ahí está la foto también, el elevado de la 27, donde se puede observar o se ha podido observar en los últimos días una fisura en la Junta que ya, gracias a Dios, Obras Públicas dijo que estaba trabajando al respecto. Todas estas situaciones, por ejemplo, también en Villa Nazaret, en La Romana, el derrumbe de una edificación que estaba en construcción, que tuvo un saldo fatal de 5 obreros que estaban en esa obra. Todas estas situaciones que uno ve ha provocado incluso una ansiedad extra en los dominicanos. Yo misma cuando entro a algún bar, algún lugar, cafetería, etcétera, por ejemplo, nosotros que lo que más hacemos es ir quizá a un karaoke, uno llega mirando el entorno. Pero más que esto, me preocupa las declaraciones que dio, que para mí quiero compartirla y he preparado este material para ser más precisa. Las declaraciones que dio el señor Leonardo Reyes Madera, quien es el director general de ONESBI, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Estas declaraciones de él me llamaron a preocupación porque acabamos de ver la situación del YESET, que todavía lamentablemente no tenemos una respuesta clara de qué fue realmente lo que pasó, qué fue lo que provocó eso. Pero cuando vemos esto y vemos la falta de mantenimiento de otras estructuras de uso masivo ya en términos públicos, como lo dije, el desnivel de la 27, el puente de la 17, el elevado también de la 27, pues uno comienza a preguntarse qué pasaría en República Dominicana si nos tuviéramos que enfrentar a un terremoto como el que se enfrentó Haití en el 2010. ¿Estamos preparados para eso? Creo que ningún país está preparado absolutamente para enfrentar un terremoto porque es una catástrofe natural, pero sí cada país debe tener una preparación en caso de que esto pase, saber qué se va a hacer, una planificación, porque son cosas que nadie la prevé, pero están ahí. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que estamos ubicados en una zona de interacción activa entre de placa tectónica, como la de la placa del Caribe y la placa de Norteamérica,
que cuenta con un historial de sismos destructivos. Es evidente que nosotros como país debemos tomar esto en consideración para poder tener un plan en caso de que esto pase. Miren, señores, las cosas aquí pasaron tan increíblemente en el caso del YC, que ahí fue cuando comenzamos a ver que no contábamos ni siquiera con una estructura de herramientas para poder echar a un lado los escombros, para poder trasladar cuerpos a la morgue, que miren, señores, miren, nosotros lo que tuvimos la oportunidad de ir a hacer levantamientos para identificar cadáveres ahí, mire, eso es una cosa increíble. Lo que se vivió aquí con la situación del YC nos dice que estamos realmente desnudos en cuanto a la planificación de desastres, y más cuando se trata de desastres naturales. Por ejemplo, en el caso del YC, nosotros pudimos ver que cuando comenzó el debate de si fue una falla estructural o no, nos pudimos encontrar que en la República Dominicana no existe una ley única que especifique la regulación integral de poder ir, por ejemplo, a verificar en esas edificaciones como plazas comerciales, estadios, hoteles, centros de eventos, etcétera, y nos encontramos que hay un vacío legal con eso. En el caso de la ONESBI, creo que el señor Leonardo ha sido bastante responsable al expresar que tenemos problemas serios en cuanto a tener un plan de emergencia para prepararnos para un posible sismo. Esta institución, que data del 2001, mediante decreto 715 de ese mismo año, tiene como objetivo principal la revisión y evaluación de edificaciones e infraestructura para mitigar el riesgo de derrumbe ante eventuales sismos. Por ejemplo, él dice que la institución figuran aquellas que tienen más de 50 años sin supervisar. Ellos tienen un levantamiento de esas instituciones públicas como la de educación y salud, que son las que se dicen que están en mayor riesgo en caso de terremotos. Y a mí me llamó mucho la atención porque él dice que en los levantamientos que se han hecho a partir del 2000 presentaron fallas estructurales que se ve que si tuviéramos la situación de un terremoto, las edificaciones que sufrirían mayor impacto, oigan bien cuáles son, señores, que yo me quedé asombrada: las escuelas y los hospitales. En el 2000 se invirtieron 55 mil millones en remozamiento de hospitales, y hemos visto de manera recurrente que en las redes sociales aparecen filtraciones tanto en escuelas como en hospitales, y esto nos dice que estructuralmente República Dominicana está vulnerable a una situación de sísmica que realmente podría acarrear quizás un saldo mayor al que pudiera ser en caso de que tuviéramos una planificación, de que comenzáramos desde ya a plantearnos la supervisión y la exigencia por ley de tener un esquema para construir que tenga para paliar esa situación sísmica, porque aquí lamentablemente vamos a los barrios y aquí se construye como sea. Aquí cualquier gente te para 4 palos, un tarantín, te pega 10 bloques y ya supuestamente es una edificación. Y ojo, lamentablemente también a veces en los municipios los mismos supervisores municipales van a las obras a verificar la construcción, pero no es a ver si está bien o está mal, o si hay algún protocolo para esa construcción, sino a veces a buscar lo suyo para dejar que la construcción pase, muchas veces también vulnerando el sistema de recaudación de los ayuntamientos, pero ese es otro tema. Dice aquí que para ilustrar cuánto puede afectar este tipo de evento a la población, indicó el señor que la catástrofe del YC, el 100% de la capacidad de rescate del país estaba instalado únicamente en ese edificio para sacar hasta el último cadáver en 72 horas. Recordemos que fueron horas traumática para todos nosotros, esperar que dieran, mire, ya van tanto, pero realmente tuvimos que acudir a la ayuda internacional para que nos ayudaran a salir un poco del aprieto, porque aquí no se sabía ni siquiera cómo
mover un escombro sin lastimar a las personas que estaban debajo de los escombros. Y él dice de manera clara, no tenemos la capacidad instalada para dar respuesta a un terremoto, aparte de que ningún país evidentemente la tiene. Pero nosotros estructuralmente, por cultura, no le damos mucha importancia a la prevención. Dice aquí, al detectar muchas de las infraestructuras del país que no habían sido evaluadas durante 50 años, la institución asumió esta tarea de identificar, además de trabajar en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencia para los asuntos relacionados con la edificación, desde un enfoque preventivo para el sector público, dijo el señor Reyes Madera. Yo quise traer a colación este tema porque yo creo que nosotros no tenemos realmente esa cultura de prevención. Nosotros vemos la situación ya cuando está encima y comenzamos a decir, pero que aquí no hay un plan. Señores, los planes no se arman en el momento de que pasa la situación, sino más bien es precisamente para, en caso de que pase, nosotros saber qué vamos a hacer. Miren, durante las catástrofes sísmicas, las edificaciones más propensas, como dije, que fue lo que más me escandalizó, a sufrir daños graves o colapsos son aquellas con deficiencias estructurales, construidas con materiales inadecuados o que estén en suelo inestable. Se suman a estos factores el factor antigüedad de la construcción y el cumplimiento de normativas antisísmicas, que aquí yo creo que eso no existe prácticamente, que determine qué tan eficaz sería su resistencia. En el país, los edificios más vulnerables serían los hospitales y centros educativos, afirmó el director general de la ONESBI. Dice aquí, 100 hospitales públicos han sido supervisados y han sido reportados. Y ojo, cuando la ONESBI hace este tipo de levantamiento, por ejemplo, de 100 hospitales, ¿qué hace la ONESBI? Le informa al Ministerio de Salud Pública, ustedes tienen 100 hospitales en tal condición. ¿Y quiénes son los responsables de hacer de realizar las reparaciones? Pues ese ministerio al que pertenecen esas instituciones, en el caso de educación también. Y dice él con preocupación que lamentablemente no se le da seguimiento a estas cosas. Uno solamente ve el escándalo cuando presentan un pedacito que se cayó de un aula, o un pedacito que se cayó de un hospital, o cuando presenciamos una filtración, que por ahí comienza la cosa. Estas filtraciones lo que hacen es hacer más vulnerables las edificaciones, y realmente creo que no solamente dejar estas declaraciones del señor Madera como declaraciones técnicas que él hace como director, sino más bien como una forma de que el gobierno, este gobierno, el que viene, todo lo que pueda venir de aquí en adelante, tomen en consideración estas observaciones que hace el director de la ONESBI, porque realmente cuando vimos lo del YESET, vimos que hay un tema estructural en las construcciones en República Dominicana que hay que ponerle el ojo visor. A partir de aquí tenemos que comenzar a reformularnos en la mente una legislación que no solamente regule la revisión de estas edificaciones públicas y también hablar de la revisión de las edificaciones privadas de uso masivo, que ya vimos que hay un vacío y que lo vimos con el asunto del YESE, sino más bien que comencemos a regular esto desde ya. No solamente que, por ejemplo, la ONESBI diga, mira, salud pública, ahí hay 100 hospitales que tienen situaciones estructurales, sino que la misma ley obligue a las instituciones responsables de dar la cara por estas edificaciones a que lo hagan, porque cuando viene el palo es fuerte, y el palo lamentablemente lo podemos sufrir todos. No tienen clases sociales, y lo vimos en el YESE. Ahí había gente de todo, gente con dinero, sin dinero. Todos lamentablemente fallecieron de la misma manera. Así que yo quise traer a colación esta entrevista y hacer un pequeño recuento de las edificaciones que ya se han reportado con situaciones, muchas de ellas que gracias a Dios también el gobierno ha tomado la iniciativa
de poner el ojo en lo que se ha reportado, pero no solamente poner el ojo en lo que se ha reportado, sino todas estos levantamientos que ha hecho la UNESBI, que se le dé carácter para que mañana no estemos con la mano en la cabeza, que se le dé carácter a esto y que también en el caso de la ley y el vacío que hay para esto, pues que muchos de esos legisladores que tenemos vagos en el Congreso, que hagan lo propio y que comiencen a poner las neuronas a funcionar en este sentido. Así que hasta aquí mi comentario. Despertar política.